Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora correspondiente al tema 5 de la unidad curricular Cirugía General. En este video didáctico abordaremos el tema referente a los cuerpos extraños en otorrinolaringología. Existen diferentes objetos que los niños pueden llevarse a la boca, a las fosas nasales o a los conductos auditivos externos, convirtiéndose esta acción en un accidente. En los adultos generalmente se presentan cuando por descuido ingieren alimentos que pueden comportarse como tal. Al finalizar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar el diagnóstico de cuerpo extraño, partiendo de los factores de riesgo, etiología, clasificación y sus manifestaciones clínicas, reconocer los principales exámenes complementarios empleados en el diagnóstico de cuerpos extraños en otorrinolaringología, así como seleccionar la conducta terapéutica integral correcta en cada caso. La morbilidad por cuerpos extraños en otorrinolaringología es elevada en el mundo, en todos los grupos de edades, aunque su incidencia es mayor en la infancia y en los adultos con malos hábitos de alimentación. Esta entidad constituye una de las principales causas de ingreso en los servicios de urgencias. La evolución y el pronóstico del paciente dependen, entre otros factores, del diagnóstico oportuno y de la conducta terapéutica adecuada. Los cuerpos extraños en otorrinolaringología son los objetos que lleguen accidental o normalmente a un sitio de las fosas nasales, de la faringe o de los oídos, que se detienen, produciendo una sintomatología que exige la extracción urgente para evitar complicaciones graves. Se clasifican según su naturaleza y localización. Por su naturaleza pueden ser inanimados y animados. Los inanimados pueden ser minerales, vegetales, sintéticos y químicos. Los animados pueden ser insectos y larvas. Por su localización pueden encontrarse en las fosas nasales, las vías aerodigestivas superiores y en los conductos auditivos externos. Los cuerpos extraños en las fosas nasales son más frecuentes en los niños. Estos pueden ser perlas, minas de lápiz, cuerpo vegetal, bolas de papel y restos de taponamiento después de intervenciones o epístaxis. Los rinolitos son formaciones calcáreas que se producen a expensas de la secreción nasal y dan lugar algunas veces a una obstrucción considerable, comportándose como cuerpo extraño nasal. El motivo de consulta puede ser obstrucción nasal unilateral, rinorrea mucopurulenta, muchas veces sanguinolenta y fétida, muy desagradable para el enfermo y para las personas que lo rodean. Durante la exploración física, se puede identificar a través de la rinoscopia anterior la presencia del cuerpo extraño en una de las fosas nasales, edema nasal y sangrado al realizar la instrumentación. El diagnóstico se realiza basándose en las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios. Durante el examen físico se realizará al paciente la rinoscopía anterior, con espéculo nasal, y si fuese necesario se utiliza el fibroscopio y la rinoscopía posterior. Previo a estos procederes se realizarán estudios radiográficos para determinar características del cuerpo extraño y su posición dentro de las fosas nasales. Los pacientes con cuerpos extraños en las fosas nasales pueden desarrollar complicaciones. Las más frecuentes son la sinusitis y la daquirocistitis. El tratamiento consiste en la extracción del cuerpo extraño o del rinolito. La extracción del cuerpo extraño se hace mediante un instrumento en forma de gancho curvo y romo, auxiliándose con el microscopio otorrinolaringológico. Se realiza una maniobra de barrido para evitar introducir el cuerpo extraño en la profundidad de las fosas nasales, o que éste sea desplazado a la rinofaringe con posibilidad de ser aspirado por las vías aéreas. Para este barrido es aconsejable introducir el instrumental por un plano superior al cuerpo extraño. Una vez sobrepasado este, descender la punta del instrumento y barrer de atrás hacia adelante.
Se utilizan anestésicos y vasoconstrictores locales. En ocasiones, se requiere anestesia general, principalmente en los niños. En los cuerpos extraños animados, se instila solución suave con éter y luego se realiza la extracción. Existen consideraciones especiales en cuanto al tratamiento. Las baterías o sus fragmentos en fosas nasales requieren de extracción urgente, posterior desbridamiento y uso de antibióticos locales. Las semillas deben extraerse lo más rápido posible, pues se hinchan, se ablandan y se deshacen. Después de realizar el diagnóstico, se debe extraer el cuerpo extraño para evitar el cambio de posición del mismo y su alojamiento en vías aéreas inferiores o digestivas. Los cuerpos extraños en vías aerodigestivas también son de presentación frecuente en la práctica médica. Se pueden encontrar gran variedad de ellos, como son espinas de pescado, huesos, monedas, piezas de juguetes y objetos animados. En la rinofaringe, los cuerpos extraños pueden ser proyectados por los esfuerzos del vómito o por una insuflación velopalatina. También pueden introducirse a través de las fosas nasales. Entre las manifestaciones clínicas se destaca la obstrucción nasal con secreciones purulentas. Los cuerpos extraños también pueden localizarse en la orofaringe y en la hipofaringe. Esto ocurre después de la deglución. Las principales manifestaciones clínicas son el dolor faríngeo y la disfagia. En los pacientes pediátricos, la mamá nos manifiesta que rechaza los alimentos, pero los desea. En estos casos, el síntoma más importante es la aparición de cialorrea intensa. El diagnóstico se realiza por las manifestaciones clínicas, el examen físico y los exámenes complementarios. El examen físico de la rinofaringe, orofaringe e hipofaringe se realiza con el instrumental específico. Esta exploración incluye rinoscopia posterior, examen orofaringio y laringoscopia indirecta. En ocasiones se necesitará el uso de la fibroscopia. El estudio imagenológico indicado es la radiografía cervical simple, vista lateral con técnicas de partes blandas. Debe realizarse con el cuello en hiperextensión. Las principales complicaciones dependen de que el cuerpo extraño migre hacia las vías respiratorias. Entre las más frecuentes se encuentran el enfisema pulmonar, la atelectasia y las neumopatías inflamatorias. El tratamiento consiste en la extracción del cuerpo extraño utilizando el instrumental adecuado. Generalmente se realiza bajo anestesia local tópica o anestesia general cuando sea imposible utilizar el método anterior, como ocurre en los pacientes pediátricos. Las porciones donde con mayor frecuencia se localizan son el cavum, las amígdalas palatinas y la hipofaringe. Una de las localizaciones más frecuentes de los cuerpos extraños son los oídos, específicamente el conducto auditivo externo. En estos casos resulta imprescindible el examen otoscópico, tanto para su diagnóstico como para su tratamiento. En la luz del conducto auditivo externo es posible encontrar una gran variedad de cuerpos extraños. Estos se clasifican en inertes o inanimados y en animados. La gama de cuerpos extraños inertes es muy extensa. Los objetos hallados con mayor frecuencia son bolitas de algodón, trozos de hisopos y perlas, entre otros. Los cuerpos extraños animados que con mayor frecuencia se localizan en el conducto auditivo externo son los insectos, como chinches, moscas, cucarachas y garrapatas. El síntoma que generalmente producen los cuerpos extraños inanimados es la hipoacusia. Los cuerpos extraños animados en su desplazamiento por el conducto auditivo externo provocan súbitamente irritación, cosquilleo y ruidos. El paciente desesperado procura eliminárselo con cualquier objeto que encuentre a su alcance y complica el cuadro clínico, el cual se completa a menudo con cefalea, zumbidos de oído, vértigo y en ocasiones sangrado. En el examen físico otoscópico
se observa el cuerpo extraño, lo que confirma el diagnóstico. El tratamiento, en el caso de los cuerpos extraños inanimados, consiste en su extracción a través de un lavado amplio del conducto auditivo externo del lado afectado. El tratamiento, en caso de que el cuerpo extraño sea animado, dependerá si el insecto está vivo. Urge en primer lugar inmovilizarlo, lo que se logra mediante unas gotas de aceite o provocar la muerte del insecto con un algodón embebido en éter, cloroformo o alcohol al 70%. Posteriormente se realiza la extracción, primero con lavados del oído afectado. Si no se logra la extracción del cuerpo extraño, entonces se utilizará el instrumental apropiado por parte del especialista en otorrinolaringología. Deben prescribirse antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos. Las especificidades del diagnóstico, las complicaciones y el tratamiento de los cuerpos extraños en otorrinolaringología las estudiarás utilizando la bibliografía recomendada en el CD de la unidad curricular. Al finalizar el estudio de estos contenidos, podemos concluir que la introducción de un cuerpo extraño en las fosas nasales, provocada o accidental, produce insuficiencia respiratoria unilateral y rinorrea fétida, lo que nos hace sospechar el diagnóstico. Los síntomas principales ante un cuerpo extraño en la faringe son el dolor y la cialorrea continua. La localización de cuerpos extraños de diversa naturaleza en el conducto auditivo externo es muy frecuente en los niños. Cuando son animados, dan lugar a síntomas alarmantes y el tratamiento definitivo es la extracción. En el día de hoy concluimos las actividades orientadoras de la unidad curricular Cirugía General, donde se abordó la atención hospitalaria de las afecciones quirúrgicas propias de la cirugía, ortopedia y traumatología, urología, oftalmología y otorrinolaringología.